Vamos a entrar al estudio de la unidad número 1 a continuación. Y la unidad número 1 habla del crecimiento en perspectiva y las bases del crecimiento. Hay un cuadro donde se indica la tarea que tiene que hacer para esta unidad. Vienen los indicadores de lo que se puede pedir como parte de los requisitos para poder tener los conocimientos y las experiencias para el estudio de esta materia. Entonces vamos a enfocarnos en esta unidad 1 y vamos a hablar el primer tema acerca de lo que es la historia del crecimiento. Antes de ello dijimos que el objetivo de esta unidad es que el alumno conozca lo que es el crecimiento, así como sus bases bíblicas y teológicas, para que pueda tener una comprensión más precisa de lo que es el verdadero crecimiento y con esto contribuya a una aplicación apropiada del crecimiento para beneficio de su propio ministerio. Entonces, hablando de lo que queremos lograr como objetivo, vamos entonces a enfocarnos a hablar un poquito acerca de la historia. Sí, vamos a hablar un poquito de cómo surge el crecimiento. Y el crecimiento se refiere o se trata aquí del crecimiento de la iglesia, como dice esta palabra. Este empieza en el Pentecostés, cuando la iglesia fue investida de la presencia y del poder del Espíritu Santo, y Dios obró de una forma maravillosa para salvar a un número muy considerable de personas ese día. Podemos decir que Jesús es el fundador y es el Señor de la iglesia. Esta nace porque Jesús es el que la inicia, Jesús es el que la funda. Cuando la iglesia, los discípulos, Jesús ya ha ascendido y los discípulos están reunidos en Jerusalén, de repente desciende sobre ellos el Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido. Y entonces cuando esto sucede, ellos son investidos con el poder del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, comunicar el mensaje de Dios, y Dios obra de manera maravillosa ese día para salvar, dice la Escritura, como 3,000 personas. Este es el crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Este es el inicio de la iglesia en el Nuevo Testamento. Desde entonces y hasta nuestros días, la iglesia siempre ha existido y ha crecido y se ha expandido y se ha multiplicado alrededor del mundo. Se inicia en Jerusalén en el día de Pentecostés, pero esto no se queda allí. Es un crecimiento que a través de los tiempos ha venido sucediendo en diferentes partes del mundo donde se predica el evangelio, y entonces Dios, por su poder y en su misericordia, alcanza a los hombres para salvación, para ser parte de su pueblo y formar así su iglesia. Sin embargo, si se habla del estudio y la investigación en este campo, así como de la aplicación intencional de las ciencias sociales, la antropología cultural y la misiología, llegamos entonces a la conclusión de que se trata de algo relativamente nuevo en este campo de estudio. El crecimiento, como una ciencia de estudio, tiene sus orígenes a través del misionero norteamericano Donald McGavran, allá por el año de 1936. Como verá usted, es en el siglo pasado cuando esto se inicia, crecimiento como ciencia, ¿no? Como ciencia de estudio. Él estaba interesado en saber cómo creció la iglesia de Cristo de 120 personas en Pentecostés a más de 1,000 millones en su tiempo. Después de él, también hubieron otros misioneros que se han interesado en el estudio de este tema. Entre ellos podemos mencionar a Rolando Allen, a Joan Bercul, pero ninguno de ellos formalizó sus estudios como lo hizo el doctor Donald McGavran. El estudio del crecimiento moderno comenzó en la India cuando Donald fue misionero en este país. Él constantemente se cuestionaba tratando de entender las razones de por qué las iglesias en algunos lugares tenían un crecimiento lento y a veces nulo, mientras que en otras partes crecían rápidamente. Esto lo llevó a estudiar a esas iglesias y poder así determinar cuáles eran las causas, si es que habían algunas causas de esta marcada diferencia entre ellas. Los estudios que él hizo
lo llevaron entonces a escribir su primer libro sobre este tema, al cual tituló Los Puentes de Dios. Este libro sirvió como una introducción al tema del crecimiento de la iglesia. Algo que también él hizo fue viajar por muchos países para observar detenidamente el trabajo misionero y evangelístico y así tener la oportunidad de estudiar más de cerca cómo las iglesias crecían, ¿verdad? Algunos de los países a los cuales él fueron, por ejemplo, México y Puerto Rico. Después de haber estudiado y de haber observado a un buen número de iglesias y de haber platicado con muchos misioneros y líderes de la iglesia, tratando de indagar más acerca de su crecimiento, ¿verdad? El crecimiento de la iglesia, él regresó a los Estados Unidos para establecer el Instituto de Iglesiamiento en la Universidad Cristiana Northwest de Eugene, Oregón, en Estados Unidos. Y de esta forma podemos decir que nació lo que es el iglecrecimiento, lo que es esta materia de estudio que hoy estamos iniciando a estudiar con ustedes como estudiantes. No fue en Estados Unidos donde nace el estudio del crecimiento de la iglesia, como algunos piensan o suponen. Más bien, el iglecrecimiento tuvo lugar en otro país lejano, como ya se ha mencionado, en la India. Pero pasaron alrededor de 30 largos años, desde que McGavran plasmó sus primeras ideas por escrito para que el iglecrecimiento llegara a las tierras norteamericanas. Es hasta después de la década de los 70 que se comienza a hacer uso de los principios del iglecrecimiento en las iglesias de los Estados Unidos. ¿Y qué podemos decir referente, por ejemplo, al iglecrecimiento en Latinoamérica? Podemos decir lo siguiente: hay que señalar que en Latinoamérica también se han hecho muchos estudios referente al iglecrecimiento. Por ejemplo, el escrito Factores de Ministerio Urbano en América Latina es un escrito de Juan Hall. Es una investigación que involucró a más de 130 iglesias en 5 países diferentes. Podemos mencionar estos países que son Guatemala, Perú, Costa Rica, Honduras y México. No ha existido entre los latinoamericanos cristianos, sí ha existido, un interés muy grande por el desarrollo del crecimiento de la iglesia. Y en este momento de la historia creo que más aún todavía. Y así podemos decir que pues gran interés que tienen en estudiar el crecimiento de la iglesia se ve reflejado en que en muchos seminarios e institutos latinoamericanos se enseña sobre lo que es el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, este iglecrecimiento quiere expandir el reino de Dios por todo el mundo, no promocionar una determinada teoría o estrategia de un crecimiento numérico de la iglesia, sino lo que es el crecimiento integral de la iglesia, ¿sí? Y es interesante poder conocer que en Latinoamérica alrededor del 10-12% de la población son cristianos evangélicos. Por lo tanto, es algo que tiene lugar, que se estudie, ¿verdad?, para poder alcanzar al mayor número de personas que nos sea posible en Latinoamérica como alrededor del mundo. Esto es en sí lo que podemos decir referente a lo que es la historia del iglecrecimiento, cómo nació y cómo tal vez en pocos años ha podido tener un avance significativo alrededor del mundo para fundar o establecer iglesias en diferentes lugares y alcanzar a más y a más personas de la sociedad, del mundo entero, para poder así, ¿verdad?, llevar adelante la tarea que el Señor nos ha dejado de hacer discípulos a todas las naciones. Después de hablar de la historia, vamos a hablar un poco de las etapas y las crisis por las que ha pasado el iglecrecimiento. Son varias las etapas en las que se ha desarrollado el iglecrecimiento. La primera etapa del iglecrecimiento tiene que ver con renovar e impulsar a las iglesias ya establecidas para hacer de ellas iglesias más dinámicas y más evangelizadoras. El énfasis en esta primera etapa estaba puesto en movilizar
a los cristianos que se encontraban cómodamente viviendo la vida cristiana para cumplir lo que es la gran comisión dada por el Señor a su iglesia de hacer discípulos. Así que lo que se buscó en esta primera etapa fue eso precisamente, renovar, impulsar a las iglesias ya establecidas para que éstas fueran iglesias más dinámicas, más evangelizadoras, capacitarlas y llevarlas a este punto, y que los cristianos que estaban ahí cómodamente sentados en las sillas pudieran entonces ellos ser movilizados en cumplir esta tarea de hacer discípulos. La segunda etapa se concentró en producir estrategias para un mayor crecimiento numérico de la iglesia. Lo que se buscó a través de esta etapa era descubrir aquellos elementos vitales de la materia y diseñar una metodología que condujera al crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, podemos decir que lo que se buscaba aquí era estudiar la demografía de una localidad, el aspecto o los aspectos demográficos de una localidad, de una colonia, de un barrio, y entonces a través de esto determinar dónde poder empezar una nueva iglesia. Estudios demográficos referente a la población que vive en un lugar, los niveles de vida, nivel social, económico, el tipo de personas, el tipo de viviendas, de empleos, etcétera. Cosas como estas nos permiten poder, cosas o información que uno puede tener al hacer este tipo de estudios, nos permiten tener una información más precisa del tipo de ministerio que podemos iniciar en ese lugar para empezar a sembrar una iglesia o para poder alcanzar de una manera, digamos, más fácil a las personas a las cuales vamos a evangelizar y vamos entonces a sembrar una iglesia en ese lugar. Esto fue lo que entonces fue la segunda etapa, producir estrategias para un mayor crecimiento numérico de la iglesia, para alcanzar a más pueblos, a más colonias, a más ciudades con el evangelio. La tercera etapa es la etapa actual y se enfoca más en lo que es la efectividad ministerial para así cumplir los propósitos de Dios y la misión que Él ha dado a la iglesia local. El énfasis se pone en esta etapa que la iglesia está viviendo, en hacer las cosas de manera congruente con la efectividad ministerial, partiendo de los mandatos bíblicos para toda la iglesia y también reconociendo a la misma vez las particularidades del contexto social. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, en cuanto a la efectividad ministerial, se busca entonces desarrollar a la iglesia en el aspecto de poder llevarla a que cada uno de sus miembros conozca sus dones, sus talentos, sus capacidades, las capacidades dadas por Dios a cada uno de ellos y enfocarlos en un ministerio donde puedan funcionar de acuerdo pues a estos dones, a estas habilidades que Dios les ha dado y entonces sean más efectivos en desarrollar el ministerio que desarrollan, se encuentren automotivados a hacer aquellas cosas que Dios espera que cada uno de los miembros de su iglesia puedan hacer. Y cuando la iglesia tiene este tipo de enfoque, cuando la iglesia capacita a sus miembros para que cada uno haga lo que es llamado por Dios a hacer dentro de la iglesia, puede entonces haber un crecimiento sano, saludable, un avance significativo de la iglesia, porque cada uno está enfocado en servir a Dios con lo que Dios le ha dado y puede entonces ser más efectiva, puede haber más eficiencia en el servicio que damos a Dios. Y también pues las particularidades del contexto social, estudiar, ¿verdad?, cómo es ese contexto y partiendo de esas particularidades, como ya dijimos, pues poder hacer las estrategias que nos ayuden a ser más efectivos en el alcance de las personas con el evangelio de Jesucristo. Hablamos después de lo que son las etapas, de que la crisis mayor que el crecimiento ha tenido, tal vez tiene que ver con el debate del principio de las unidades homogéneas. Este principio de unidades homogéneas fue propuesto por Donald McGravan y él dice referente a esto o lo define como un grupo de personas que tienen las mismas características y sienten que se pertenecen los unos a los otros. Y es que el crecimiento propone usar este principio de unidades homogéneas, pero para muchos teólogos reaccionaron de forma negativa al presentarse la idea de un enfoque de ministerio en personas afines, social, económica, intelectualmente, etcétera, ¿sí? McGravan propuso que el evangelio corre en forma más efectiva y pudiéramos decir más rápida cuando corre por relaciones familiares y amistosas,
cuando corre a través de personas que se conocen o que tienen las mismas características o características similares y que entonces conviven entre ellos, es más fácil alcanzarlos para Cristo, es más fácil poder empezar una iglesia con personas así, con las cuales mantenemos algunas cosas afín, ¿verdad? O sentimos que nos pertenecemos unos a otros o que formamos parte de ese grupo social. Pero entonces algunos lo criticaron en el aspecto de que estaba haciendo acepción de personas. Y bueno, esto vamos a hablar más adelante referente a eso. Pero quizá esta es la mayor crisis que el ilecrecimiento ha tenido, el debate sobre el principio de las unidades homogéneas. Después de esto, hablamos de lo que es las definiciones del ilecrecimiento. Vamos a presentar aquí algunas definiciones del ilecrecimiento para poder nosotros saber a qué nos estamos refiriendo más específicamente cuando hablamos de este tema. El término ilecrecimiento, como ya dijimos, se deriva de las palabras iglesia y crecimiento. Iglesia y crecimiento. Y muestran en una forma muy evidente que se trata entonces del crecimiento de la iglesia que el Señor ha establecido en esta tierra, porque el Señor espera que su iglesia crezca. El Señor dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y nos manda entonces a ser testigos, a llevar el evangelio, a ser discípulos, a que la iglesia avance, crezca, se multiplique, se desarrolle y se multiplique alrededor de su contexto, como alrededor de su región y alrededor del mundo. Dios espera que esto suceda y por eso entonces la capacita con todo lo que necesita para que la iglesia crezca. Lo normal, lo natural es que la iglesia crezca. Entonces decimos que el Señor ha establecido su iglesia en esta tierra con este fin, de que la iglesia crezca. Este no es un asunto nuevo, pero sí es uno que mantiene un interés cada vez mayor de más y más pastores y líderes de la iglesia local. Podemos decir que entre tanto que existan iglesias, el estudio de su crecimiento tendrá validez y será oportuno y necesario dicho estudio. Como tal, entonces la iglesia se sentirá impulsada a buscar nuevas formas o nuevas maneras de poder ser más efectivas al conducir su ministerio y desde luego haciéndolo para alcanzar a más personas con el evangelio. A continuación, entonces, vamos a citar algunas definiciones. En el material yo pongo 4 definiciones. Creo pertinente considerar solamente 2. Las demás están ahí escritas para que usted posteriormente las pueda leer. Pero la primera definición habla del crecimiento de la iglesia y lo menciona de esta manera. El crecimiento de la iglesia es una obra de Dios dinámica, con interrelación entre lo numérico, lo orgánico y lo cualitativo. Es el Espíritu Santo quien sopla, inspira y mueve todo. El crecimiento de la iglesia, dice esta definición, que sucede por obra de Dios. Sucede porque Dios es el que obra para que tal crecimiento pueda llevarse a cabo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Con esto la Biblia enseña claramente que el hombre puede sembrar, que el hombre puede plantar la palabra, que el hombre puede hacer diferentes funciones como estas, o regar, cultivar la semilla que se ha plantado, pero definitivamente el que va a dar el crecimiento a esta palabra que se siembra en el corazón de los hombres, la palabra de Dios, entonces va a ser Dios mismo el que va a dar este crecimiento. Esto tenemos que entenderlo. El hombre puede afanarse haciendo muchas cosas, pero si Dios no trae el crecimiento sobre su iglesia, de ninguna manera puede entonces esto prosperar. El salmista dice eso, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y el Señor Jesucristo habló también al respecto en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, y dijo que separados de Él, nada podemos nosotros hacer. Por lo tanto, es importante entender y partir desde esta idea, que el crecimiento de la iglesia sucede por obra de Dios. Es una obra de Dios. Es una obra de Dios dinámica, como se dice, es decir, una obra en movimiento, algo que tiene vida, y es la vida de Dios en la iglesia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. El propósito de Él es que su iglesia tenga vida. Y entonces si tiene vida, pues es algo que está en movimiento, es algo dinámico. Es la obra de Dios, ¿verdad? Manifestada en los hombres a través de la iglesia que Él planta, ¿verdad? Para que pueda entonces el hombre conocerlo. Es una obra de Dios
que tiene relación o que relaciona lo numérico, relaciona lo numérico, es decir, un crecimiento en alcanzar a más personas con el evangelio. La iglesia en Jerusalén, por ejemplo, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Esta obra Dios la hacía, pero era una iglesia donde continuamente se estaban alcanzando a personas que venían al seno de la iglesia para pertenecer a ellas por medio del evangelio, por medio de la predicación del evangelio. Es una obra de Dios que relaciona lo numérico con lo orgánico, y lo orgánico se refiere pues a la vida del cuerpo, la vida de la iglesia como cuerpo. Vamos a estudiar esto también un poco más adelante. Y lo cualitativo se refiere a la calidad de vida de un discípulo que crece a semejanza de Cristo, un discípulo que en su forma de vivir refleja lo que Cristo es para él, lo que ha aprendido y está aprendiendo de él, lo va reflejando. El apóstol Pablo dice en varias de sus cartas, una de ellas dice, refiriéndose a los Gálatas, en cuanto al crecimiento, en cuanto a la formación de Cristo en ellos, les dice de esta manera, se refiere a ellos y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La idea entonces es que Cristo tiene que ser formado en la vida de todo aquel que dice ser un discípulo de él. Es decir, Cristo debe de verse manifestado de manera más clara o más perfecta o más visible en cada discípulo conforme avanza en su caminar con Cristo en el tiempo. Pero es un trabajo, sí, es un trabajo duro, arduo, difícil. Pablo lo compara con lo que sucede en la madre cuando da luz, porque dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es una figura que él usa refiriéndose desde luego a lo que sucede cuando una mujer está dando a luz, que es un trabajo difícil, es un trabajo duro, ¿verdad? En ese momento, pero es un trabajo que trae a luz una nueva vida, ¿verdad? Así Pablo entonces sufre en ese sentido, es un trabajo arduo, difícil, sí, pero el resultado está ahí a la vista de poder tener verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, en este aspecto habla de lo cualitativo, la calidad de vida de un discípulo, formar a Cristo en la vida del discípulo. Es el Espíritu Santo, dice, quien sopla, inspira y mueve todo. El Espíritu Santo es el que da vida. Esto lo dijo el Señor Jesús, el Espíritu es el que da vida, ¿sí? Y todo cristiano tiene el Espíritu de Dios en él. Todo aquel que ha conocido a Cristo, lo ha recibido en su corazón, ha creído en él, es un verdadero cristiano. Entonces, en la teología del Nuevo Testamento, es templo o morada del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios viene a morar en la vida de todo aquel que lo conoce y lo recibe en su corazón. Entonces, podemos decir referente a esta definición todo esto que hemos mencionado. Y podemos entonces decirlo una vez más: el crecimiento de la iglesia es una obra de Dios dinámica, con interrelación entre lo numérico, lo orgánico y lo cualitativo. Es el Espíritu Santo quien sopla, inspira y mueve todo en la vida de la iglesia. Otra definición más nos habla en ese sentido y dice que el crecimiento es el estudio de los principios bíblicos que conducen al crecimiento integral de la iglesia según los propósitos de Dios. Partiendo de la Biblia y usando toda disciplina disponible, esta materia se encarga de discernir los factores internos y externos que llevan a una iglesia a crecer en su desarrollo cuantitativo y cualitativo. Juan Wagenbell es el que propone esta definición. Dice que es el estudio de los principios bíblicos que conducen al crecimiento integral de la iglesia. Se basa en la Biblia como la palabra de Dios, como el punto de partida, como la base sobre la cual se edifica la iglesia y se arraiga en los propósitos de Dios o los propósitos que Dios tiene para su iglesia. El crecimiento de la iglesia, desde luego, tiene que estar basado en lo que la Biblia nos dice, porque la Biblia es la palabra de Dios y ahí Dios menciona de manera clara y oportuna lo que es el crecimiento de la iglesia, lo que es la iglesia en sí y lo que es su crecimiento, sus funciones y todo, ¿sí? Y luego, pues esta iglesia tiene que estar arraigada en lo que son los propósitos de Dios para su iglesia. Los propósitos, vamos a hablar de ellos en un momento, ¿verdad? Y poder entonces comunicar cuáles son estos propósitos. Pero el crecimiento que se quiere lograr es un crecimiento integral.
es decir, en todos los aspectos de la vida de la iglesia. La iglesia tiene que crecer de una manera integral, no solamente en añadir más personas al número de miembros que ya tiene la iglesia. Eso es algo que es bueno y debe de hacerse, pero la iglesia también debe de crecer en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Vamos a mencionar los tipos de crecimiento a continuación y vamos a definir esto, pero lo que se espera es que crezca de una manera integral en todo como iglesia, ¿sí? Entonces, partiendo de la Biblia, usando toda disciplina disponible, lo que quiere decir es que la Biblia es el fundamento sobre el cual se va a edificar la iglesia. Es el fundamento firme, sólido, pero también se menciona que se pueden usar otras disciplinas de estudio, disciplinas, por ejemplo, como las ciencias sociales, como la antropología cultural, la misionología, para aprender de la cultura, para aplicar principios que nos ayuden en el sano crecimiento y desarrollo de la iglesia, ¿sí? Las ciencias sociales, la antropología nos enseñan referente a eso y es válido y necesario aún que podamos hacer uso de estas ciencias para beneficio del reino de Dios. Discernir los aspectos internos, aquellas cosas internas, porque dice esta definición, comprender, dice puede y debe, dice que esta materia se encarga de discernir los factores internos y externos que llevan a una iglesia a crecer en su desarrollo cuantitativo y cualitativo, ¿sí? Entonces, discernir los factores internos se refiere a los sistemas que están presentes dentro de la iglesia. Aquellas cosas que tienen que ver con el seno de la iglesia, en el interior de la iglesia, ¿verdad? Conocer cuáles son estas cosas, ¿verdad? Pueden haber incluso en algún momento problemas o situaciones críticas que la iglesia esté pasando o enfermedades que de alguna manera puedan también detener el crecimiento, pero buscar entonces superar estas cosas y vamos a hablar de aquellas cosas que podemos nosotros hacer en el seno de la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Externos, aquí se trata del contexto social en el que se encuentra la iglesia, ¿sí? El contexto también juega un papel importante y hay iglesias que están en diferentes contextos, ¿verdad? Pero que desde su contexto, entonces se estudia cómo la iglesia puede crecer. Cuantitativo, ya dijimos que es el crecimiento en número de miembros. Cualitativo, la calidad de vida de la iglesia. Entonces, aquí mencionamos lo que son dos definiciones del crecimiento, ¿sí?